Para el literal A, vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre en el que solamente tenemos dos fuerzas y notamos que la aceleración va a ser nuestro vector hacia arriba, dándonos nuestro sistema positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. Utilizando las leyes de Newton, damos que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración debido a que nuestro cuerpo está en movimiento y contiene una aceleración constante. Reemplazamos en la sumatoria de fuerzas, como ambas fuerzas son negativas, se suman y se les pone el signo negativo delante, y se iguala masa por aceleración. A continuación sabemos que la aceleración se obtiene de la derivada de la velocidad con respecto a y la velocidad de y con respecto al tiempo. Reemplazamos también en la fuerza del aire la constante que nos habían dado previamente. Procedemos únicamente a despejar la ecuación que habíamos obtenido aquí, de manera que nos quede unos diferencial de y en este lado y diferencial de velocidad en este lado. Al integrar nos va a quedar la integral de 1 sobre m de 0 a y debe ser igual a la integral de la velocidad de 30 a 20 por un k de b, que es nuestra constante, dividido para k, velocidad al cuadrado, más masa por gravedad. Despejamos nuestra fórmula y se integra para finalmente reemplazar nuestros valores en la fórmula que obtuvimos, que fue y sobre m, donde m se va a cancelar en ambos lados, y esto va a ser igual a la velocidad por un tiempo al cuadrado dividido para 2 por el logaritmo natural de k por b al cuadrado más masa por gravedad. Esto evaluado en 30 hasta 20, donde y nos va a dar 18.2 metros de altura. Esta es la altura a la que la pelota llega cuando ha alcanzado la mitad de su velocidad terminal. En el literal B se realiza el mismo procedimiento. Sin embargo, aquí va a variar porque la velocidad ya en nuestro sistema de referencia va a tomarse desde la parte alta hasta donde llegó y finalmente hasta todo lo que baja, todo el trayecto que baja. Nuevamente, realizando los procedimientos anteriores de las fórmulas, nos va a quedar que la altura a la que llega es de 23.5 metros. Nos da negativo debido a que esta altura va a quedar, nuestro sistema de referencia ahora estaba sobre el nivel del que se lanzó la pelota. Y para sacar en el literal C las proporciones, vamos a dividir la distancia de A y B, que fue el literal A y el literal B. Se los multiplica por 100 y nos da que tiene un 74.4%. Me da los siguientes datos. Un plano inclinado se está moviendo con una aceleración de 2 metros sobre segundos al cuadrado para la derecha, del cual yo defino que mi sistema de referencia va a ser positivo hacia arriba y positivo hacia la derecha. También me dicen que el peso de este bloque que está aquí con una cuerda ligera sostenido es de 5 kilogramos, para lo cual me hacen una serie de preguntas. En el literal A me preguntan cuál es la tensión que ejerce o que existe en esta cuerda. Pero obviamente aquí existe una pequeña descomposición de vectores. ¿Por qué? Porque yo me tengo que basar en este eje. Dado que aquí haciendo el diagrama de cuerpo libre, yo me puedo dar cuenta de lo siguiente. Para el plano inclinado, este va a ser su diagrama, en el cual existe peso en Y, peso en X, tensión y normal. Pero también existe otro eje coordenado que coincide con el de la aceleración. Y sobre este eje coordenado está únicamente la aceleración. Entonces yo lo que quiero es descomponer esta aceleración para el plano inclinado, por lo cual lo proyecto en el eje X y lo proyecto en el eje Y. Para el eje X la aceleración será la aceleración coseno de 30, porque es el ángulo que me dan en el problema, y para el eje Y será la aceleración seno de 30, la cual también me dan en el problema, ¿no? El ángulo. Entonces la sumatoria de fuerzas ya no va a ser igual a 0, porque estamos considerando el movimiento del plano. Entonces la sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igualado
a la aceleración de este plano en el eje X, que se nota con la siguiente expresión. Para la sumatoria de fuerzas yo tengo las siguientes componentes, que van a ser prácticamente la tensión y el peso en X, porque ese peso también se descompone. El peso siempre va a caer netamente hacia abajo, pero yo lo descompongo para el eje de las X y para el eje de las Y, que va a ser con 30 grados. Entonces, como yo definí mi sistema de referencia positivo hacia la derecha y positivo hacia arriba, mi fuerza positiva va a ser la tensión y mi fuerza negativa va a ser el peso en X. Y todo esto va a estar igualado a la masa por la aceleración en la componente de X. Ahora, reemplazando los valores, 5 por 9,8 por seno de 30, y acá la masa va a ser 5 también porque es la masa de bloque, por 2 coseno de 30, que vendría a ser la descomposición de la aceleración. Efectuando despejes, me voy a dar cuenta que la tensión tiene un valor de 33,16 newtons. Y esa sería la respuesta para literal A. Literal B yo voy a tener la siguiente sumatoria. La sumatoria de fuerzas en el eje Y. Ahora, ¿qué sucede en esta sumatoria de fuerzas? Será esta que está aquí. Como este es mi eje Y, yo definí positivo para arriba y positivo para la derecha, entonces mi fuerza positiva va a ser la normal y mi fuerza negativa va a ser el peso en el eje Y. Entonces, yo puedo definir la siguiente suma igualada a la masa por la aceleración en el eje que está descompuesto para el eje Y, o sea, este que está aquí, ¿no? A seno de 30. Muy bien, entonces, efectuando un reemplazo de variables, yo puedo decir que, por lo tanto, la normal va a ser igual a la componente de la aceleración en el eje de las Y, más la gravedad para este eje también. Por lo cual, reemplazando los datos, 5 por 2 por el seno de 30, que es la componente, y 5 por 9,8 coseno de 30, sumándolo obtenemos 37,44 newtons, que es el resultado de la normal para este caso. Por último, para literal C, me están preguntando en qué porcentaje difieren las fuerzas para cuando el bloque, o sea esto, está en reposo. Quiere decir que ya no hay aceleración. El bloque ya no está moviéndose. Ahora, esto requiere un análisis un poco más importante. ¿Por qué? Porque como ya no voy a tener las componentes de la aceleración, no voy a tener esto de aquí, tampoco esto de acá. Quiere decir que esto es un plano en reposo que está con una tensión simple. Entonces la sumatoria de fuerzas en el eje de las X va a estar igualada a 0. Y la sumatoria de fuerzas en el eje de las Y va a estar igualada a 0 de la misma manera porque no existe aceleración. Ahora, igual que en el análisis de acá, la tensión menos el peso, o la componente del peso en el eje de las X, como lo podemos ver, va a ser igual a 0 en este caso, y es lo único que cambia. Entonces la tensión va a ser igual al peso en la componente de las X, y será 24,5 newtons. Segundo, al igual que en la descomposición del eje Y, cuando el plano se estaba moviendo, se va a realizar acá, solo que va a estar igualada a 0. Entonces la normal va a ser igual al peso, o la componente del peso en el eje de las Y. Por lo que la normal me va a dar 42,43 newtons. Ahora voy a sacar un porcentaje de error podría ser, o simplemente con una regla de 3. Pero para esto hemos definido dos valores. Como nos piden analizar del anterior cuánto se diferencia, entonces yo voy a usar primero el valor que usé, o el valor que obtuve ahora último. Para el caso de la tensión será 24,5 newtons. ¿Verdad? ¿Cuánto este valor difiere de este? Por eso resto 24,5 menos 33,16 y divido para 24,5 multiplicándolo por 100, dado que es un porcentaje. Su porcentaje de error o su porcentaje de cambio es de 35,3%. Ahora, con respecto a la normal, de nuevo, usaré el último valor comparado con el valor anterior. Entonces, restaré 42,43 de 37,44 y dividiré para 42,43. Finalmente lo multiplico eso por 100 y voy a tener un valor o un porcentaje de cambio de 11,8%. Muchas gracias. Entonces lo que procede es a despejar y me va a quedar que la aceleración va a ser igual a la tensión 1 más 15,75 sobre 8.
que va a ser la aceleración 1, que vale todo esto, va a ser igual a la aceleración 2, lo que despejo después me va a terminar quedando que la tensión 1 va a ser igual a 2,31. Entonces, ya habiendo la tensión 1, como nosotros habíamos dicho anteriormente, que la aceleración 1 y la aceleración 2 van a ser iguales, yo ese valor lo puedo reemplazar en cualquiera de las dos aceleraciones, de las espacios de aceleraciones que yo tenía. Entonces, yo procedí a evaluarla en la aceleración 2. Voy a tener que va a quedar que 2,31, que es la tensión, más 15,75 sobre 8 me va a dar que la aceleración va a ser 2,25 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, con eso yo he hallado mis dos preguntas, las dos primeras preguntas que van a ser de la aceleración y de la tensión. Y con respecto a la pregunta C, ¿qué sucede si se pierden las posiciones de los bloques? Si nosotros invertimos las posiciones de los bloques, por la masa que tiene cada uno y por la fricción que va a haber entre ellas contra la superficie de contacto, obviamente va a variar y se tendría que hacer el mismo procedimiento, pero el resultado no sería el mismo. La tensión 1, la tensión en este caso sería totalmente diferente. En el problema 4 vamos a analizar acerca de dos masas, una que se encuentra colgando de la otra. Lo que nos pide el problema es que la masa se encuentre en reposo. ¿Cuál es la velocidad para que la masa grande se encuentre en reposo? Bien, para analizar este punto, nosotros sabemos que para que esto se quede en reposo, debe existir que la sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0. Bien, analizando sus componentes sería que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser que la tensión va a ser igual a su peso. A la vez el peso es igual a la masa por la gravedad. Analizando lo que es la parte de la primera masa, la masa mayor. Ahora, analizando la masa menor que se encuentra arriba sobre la mesa, tenemos una cuerda. Esta cuerda se encuentra en un movimiento circular uniforme. Para analizar su velocidad, aquí tenemos la tensión de la cuerda que está cayendo, está yendo a la misma dirección que la aceleración centrípeta. Es por eso que nosotros vamos a calcular la velocidad a partir de la fórmula de la aceleración centrípeta, que la tenemos acá. Aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio. Entonces, nosotros de esto podemos analizar tanto esta parte como la masa 1 como la masa 2, podemos analizarla de la siguiente manera, igualando. Tensión es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Entonces, tenemos que la tensión va a ser igual a la masa por la gravedad, y esto a la vez va a ser igual a la masa, ¿cuánto representa la aceleración centrípeta? Velocidad al cuadrado sobre el radio. Simplemente nos pide calcular cuál es la velocidad, así que hacemos un simple despeje. Entonces la velocidad va a ser igual, despejando va a quedar que va a ser igual a la raíz del radio, en este caso, por el peso m por gravedad sobre la masa pequeña.